Bajo el cielo teñido de naranja de Recife, un hijo regresa después de 15 años, cargando misterios que nadie se atrevió a desvelar. Cada mirada y cada palabra revelan secretos enterrados, mientras las piezas de un pasado fragmentado comienzan a emerger. El reencuentro con un padre ausente y una hermana herida saca a la luz heridas y preguntas que nunca fueron respondidas. Pero cuando las antiguas verdades salen a la luz, la familia descubre que algunas respuestas pueden cambiarlo todo, para siempre. El sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las aguas del canal de Xochimilco. En el balcón de una casa antigua en el barrio de Coyoacán, doña Guadalupe, una señora de 68 años, observaba el paisaje con ojos cansados pero atentos. Sus dedos arrugados acariciaban distraídamente un retrato enmarcado que reposaba en su regazo. La imagen de un joven sonriente, congelada en el tiempo. El chirrido familiar de la puerta de entrada la sacó de sus ensoñaciones. Guadalupe se levantó abruptamente, su corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y aprensión. Pasos vacilantes resonaron por el camino de piedras del jardín, y entonces, como una aparición, él surgió. «Mamá», la voz grave y vacilante de Miguel rompió el silencio. Guadalupe permaneció inmóvil, sus ojos recorriendo el rostro del hijo que no veía hacía 15 años. El niño de mirada traviesa se había transformado en un hombre de 40 años, con canas en las sienes y líneas de expresión que contaban historias de una vida que ella desconocía. «Miguel», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Tú has vuelto». El hombre dio un paso adelante, inseguro. «He vuelto, mamá. Si me aceptas». En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Años de ausencia, de preguntas sin responder y de noches en vela pesaban entre ellos como una muralla invisible. Guadalupe luchaba internamente entre el deseo de abrazar al hijo perdido hace tanto tiempo y el resentimiento profundo que habitaba en su corazón. Antes de que pudiera tomar una decisión, una voz estridente cortó el aire. «Abuela, abuela, mira lo que hice hoy en la escuela». Una niña de unos 8 años apareció corriendo por el jardín, sus cabellos rizados saltando con cada paso. Se detuvo abruptamente al ver al extraño en el balcón, sus grandes ojos castaños abriéndose de curiosidad. «¿Quién eres tú?», preguntó la niña, inclinando la cabeza hacia un lado. Miguel miró a la niña, sorprendido, y luego de vuelta a su madre, la pregunta silenciosa flotando en el aire. Guadalupe carraspeó, intentando recuperar la compostura. «Luna, mi amor, este es tu tío Miguel, el hermano de tu mamá». La niña frunció el ceño, procesando la información. Pero mamá dijo que no tenía hermanos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de secretos y mentiras por omisión. Miguel sintió el peso de su ausencia más que nunca, dándose cuenta de cuánto había perdido, cuánto había cambiado. En ese momento, otra figura emergió de la casa. Una mujer de unos 35 años, con los mismos rizos de la niña, aunque más domados. Sus ojos se agrandaron al ver a Miguel e instintivamente acercó a Luna hacia sí. «Isabel», Miguel murmuró reconociendo a su hermana menor, ahora una mujer hecha y derecha, madre. Isabel miró al hermano con una mezcla de shock y resentimiento. «¿Qué estás haciendo aquí?», su voz era cortante, protectora. «Yo he vuelto», Miguel repitió, sintiendo el peso de cada palabra. «Quiero hacer las paces, intentar arreglar las cosas». Isabel rió, un sonido amargo y sin humor. «¿Arreglar? Después de 15 años? ¿Crees que puedes simplemente aparecer y todo estará bien?». Guadalupe intervino, su voz temblorosa, pero firme. «Isabel, por favor, vamos a entrar y hablar civilizadamente». A regañadientes, Isabel asintió, guiando a Luna hacia dentro de la casa. Miguel vaciló en el umbral de la puerta, sintiéndose como un extraño en la casa donde creció. Cada paso era un viaje a través del tiempo, los recuerdos inundando su mente, algunos dulces, otros dolorosos. La sala de estar estaba prácticamente igual a como él la recordaba. Los mismos sillones floreados, las mismas cortinas de encaje, el viejo piano en la esquina.
Pero había novedades también. Fotos de Luna a diferentes edades, trofeos escolares, dibujos infantiles en el refrigerador. Toda una vida había transcurrido sin él. Se sentaron en un silencio incómodo, el aire pesado con preguntas no formuladas y acusaciones silenciosas. Luna, ajena a la tensión, seguía parloteando sobre su día en la escuela, sus ojos ocasionalmente volviéndose hacia el tío recién descubierto con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Fue Guadalupe quien finalmente rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Miguel, después de tanto tiempo? Miguel respiró hondo, buscando las palabras correctas. Yo cometí muchos errores, mamá. Pasé años huyendo de mí mismo, de mis responsabilidades, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Quiero reconectar, si me dan una oportunidad. Isabel bufó, incrédula. ¿Una oportunidad? ¿Abandonas a la familia por 15 años y esperas que te abramos los brazos así, sin más? No, Miguel respondió, su voz baja pero firme. No espero que sea fácil. Sé que causé mucho dolor, que perdí momentos preciosos, pero estoy dispuesto a trabajar para recuperar su confianza, para formar parte de esta familia nuevamente. Guadalupe observaba al hijo, sus ojos humedecidos. Había tanto que quería decir, tantas preguntas, tantos reproches. Pero en ese momento, viendo al hijo que por tanto tiempo creyó perdido, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Llevará tiempo, dijo finalmente. Muchas cosas han cambiado, Miguel. Nosotros hemos cambiado, pero tal vez con paciencia y esfuerzo podamos encontrar un camino. Isabel parecía querer protestar, pero se contuvo al ver la expresión de su madre. Luna, sintiendo el cambio en el ambiente, se acercó tímidamente a Miguel. ¿Te vas a quedar a cenar, tío?, preguntó, su voz pequeña pero curiosa. Miguel miró a la sobrina, luego a su madre y hermana, buscando permiso. Guadalupe asintió levemente. Sí, Luna, respondió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Si tu abuela y tu mamá lo permiten, me encantaría quedarme a cenar. Mientras Guadalupe se levantaba para preparar la comida, con Luna saltando detrás de ella ofreciendo ayuda, Miguel e Isabel permanecieron en la sala, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas y emociones conflictivas. El regreso de Miguel era solo el comienzo. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, lleno de obstáculos y revelaciones dolorosas. Pero esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa de la cena, había una tenue sensación de posibilidad en el aire, la oportunidad de reconstruir lazos hace mucho tiempo rotos y de crear nuevos recuerdos juntos. El amanecer en Ciudad de México traía consigo una brisa suave que mecía las cortinas de la habitación de huéspedes donde Miguel había pasado la noche. Se sentó en el borde de la cama, observando el espacio que alguna vez fue su cuarto de infancia, ahora transformado en un ambiente neutro e impersonal. Las paredes, antes cubiertas de pósters y fotos, ahora exhibían solo una pintura abstracta en tonos pastel. Miguel suspiró, pasando las manos por su rostro cansado. La cena de la noche anterior había sido una mezcla de momentos tensos y destellos de conexión. Luna, con su curiosidad infantil, había hecho innumerables preguntas sobre dónde había estado y qué había hecho en los últimos años. Miguel se esforzó por responder de forma vaga, pero honesta, consciente de las miradas atentas de Guadalupe e Isabel. Un sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, arregló su ropa y salió de la habitación, decidido a enfrentar el nuevo día y las consecuencias de su regreso. En la cocina encontró a Isabel preparando el desayuno. Ella lo miró brevemente antes de volver su atención a la cafetera. «Buenos días». Miguel se arriesgó, su voz aún ronca por el sueño. Isabel respondió con un gesto casi imperceptible. El silencio que siguió era pesado, cargado de palabras no dichas y resentimientos no resueltos. «Mira», Miguel comenzó reuniendo coraje. «Sé que mi regreso removió muchas cosas. Si quieres hablar, estoy aquí». Isabel se giró abruptamente, sus ojos brillando. «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 15 años de silencio?» La explosión de Isabel tomó a Miguel por sorpresa, pero sabía que era merecida. «Sé que me equivoqué, Isabel. Sé que causé mucho dolor.
¿Dolor? Isabel lo interrumpió, su voz temblando de emoción contenida. No tienes idea de lo que pasamos. Mamá quedó destrozada cuando te fuiste. Tuve que asumir responsabilidades que no eran mías, cuidar de ella, de la casa, de todo. Miguel sintió que el peso de la culpa crecía en su pecho. Lo siento mucho, de verdad. Era joven, inmaduro. Creía que el mundo allá afuera tenía todas las respuestas. ¿Y las tenía? Isabel preguntó, sarcástica. No, Miguel admitió, bajando la mirada. Solo más preguntas. Y la realización de que había dejado atrás lo que realmente importaba. En ese momento, Luna entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, mamá. Buenos días, tío Miguel», murmuró, inconsciente de la tensión en el aire. Isabel inmediatamente cambió su postura, forzando una sonrisa para su hija. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Mientras Isabel se ocupaba de preparar el desayuno para Luna, Miguel se ofreció a ayudar, intentando romper el hielo. Con reluctancia, Isabel aceptó, asignándole la tarea de cortar algunas frutas. Guadalupe se unió a ellos poco después, sus ojos evaluando cautelosamente la escena doméstica frente a ella. «Buenos días a todos», dijo, su voz cargando una mezcla de esperanza y aprensión. El desayuno transcurrió en un silencio interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Luna y respuestas cortas de los adultos. Miguel podía sentir las miradas de su madre y hermana, una mezcla de curiosidad, desconfianza y tal vez un toque de esperanza. Después de la comida, mientras Isabel llevaba a Luna a arreglarse para la escuela, Guadalupe aprovechó el momento a solas con su hijo. «Miguel», comenzó vacilante, su voz suave pero firme, «necesitamos hablar sobre tus planes. ¿Piensas quedarte en la Ciudad de México? ¿Tienes dónde vivir?» Miguel dudó, dándose cuenta de que no había pensado mucho más allá del momento de su regreso. «Yo aún no estoy seguro, mamá. Quiero quedarme, intentar arreglar las cosas, pero sé que no puedo simplemente imponerme aquí en casa». Guadalupe asintió, pensativa. «Hay un departamento vacío en el edificio de tu tía Carmen. Tal vez podamos arreglar para que te quedes allí por un tiempo, mientras te estableces». La oferta tomó a Miguel por sorpresa. Era más de lo que esperaba, considerando la fría recepción que había recibido. Eso sería genial, mamá. Gracias». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Guadalupe. «No me agradezcas todavía. Tenemos un largo camino por delante, hijo». En ese momento, Isabel regresó a la cocina ya vestida para el trabajo. «Mamá, ¿puedes llevar a Luna a la escuela hoy? Tengo una reunión importante temprano». «Claro, querida», Guadalupe respondió levantándose. «Yo puedo llevarla». Miguel se ofreció impulsivamente. «Quiero decir, si no hay problema». Isabel lo miró, desconfiada. «No sé si es una buena idea». «Por favor, mamá». La voz animada de Luna sonó desde la sala. «Quiero que el tío Miguel me lleve». Isabel dudó, dividida entre su desconfianza y el entusiasmo de su hija. Finalmente, soltó un suspiro resignado. «Está bien, pero directo a la escuela, Miguel. Nada de desvíos». Miguel asintió, agradecido por la oportunidad. Mientras se preparaba para salir con Luna, no pudo dejar de notar la mirada preocupada que Isabel y Guadalupe intercambiaron. La confianza sería algo que tendría que reconquistar, paso a paso. El trayecto hasta la escuela estuvo lleno de la charla animada de Luna, que bombardeó a su tío con preguntas sobre sus viajes y experiencias. Miguel respondió con cuidado, consciente de que cada palabra podría llegar a oídos de Isabel más tarde. Al llegar a la escuela, Luna sorprendió a Miguel con un abrazo rápido antes de correr hacia la entrada. Aquel pequeño gesto de afecto inesperado conmovió profundamente a Miguel, reforzando su determinación de recuperar su lugar en la familia. De vuelta en la casa de Guadalupe, Miguel encontró a su madre en el balcón con un álbum de fotos en su regazo. Se acercó vacilante, reconociendo el objeto como el mismo que ella sostenía el día anterior. «Son fotos tuyas», Guadalupe dijo suavemente, girando el álbum para que Miguel pudiera ver. Las miraba todos los días, imaginando dónde estarías, si estarías bien. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta al ver las imágenes de su infancia y adolescencia. Momentos congelados en el tiempo, llenos de sonrisas y promesas de un futuro que nunca se concretó.
Mamá, yo... comenzó, pero las palabras le faltaron. Guadalupe cerró el álbum gentilmente. El pasado no puede cambiarse, Miguel, pero el futuro aún está por escribirse. En ese momento sonó el teléfono dentro de la casa. Guadalupe se levantó para contestar, dejando a Miguel solo con sus pensamientos y el peso de los recuerdos contenidos en aquel álbum. Segundos después, Guadalupe regresó, su rostro pálido. «Era del hospital», dijo, su voz temblorosa. «Isabel tuvo un accidente de auto camino al trabajo. Tenemos que ir para allá ahora». El mundo de Miguel pareció desmoronarse. Apenas había regresado y ya enfrentaba una nueva crisis. Mientras corría hacia el auto con su madre, solo podía pensar en una cosa. No podía perder a su hermana ahora, no cuando acababa de encontrarla nuevamente. El camino hacia el hospital fue tenso y silencioso, cargado de preocupación y una sensación de déjà vu dolorosa para Miguel. Sabía que los próximos momentos serían cruciales, no solo para la salud de Isabel, sino para el futuro de toda la familia. La reconciliación que tanto deseaba ahora parecía aún más lejana y complicada. El olor característico a antiséptico y la atmósfera tensa del hospital envolvieron a Miguel y Guadalupe en cuanto entraron por la puerta de urgencias. El corazón de Miguel latía acelerado, una mezcla de miedo y culpa revolviéndose en su estómago. Mientras su madre se dirigía al mostrador de información, él permaneció parado, sintiéndose fuera de lugar e impotente. «Isabel Ramírez», dijo Guadalupe a la recepcionista, su voz temblorosa pero determinada. «Ingresó hace poco, víctima de un accidente automovilístico». La recepcionista tecleó algo en la computadora, sus ojos recorriendo la pantalla. «Sí, la están atendiendo ahora. Por favor, esperen en la sala de espera. El médico vendrá a hablar con ustedes tan pronto como sea posible». Guadalupe asintió, guiando a Miguel hasta el área de espera. Se sentaron lado a lado, el silencio entre ellos pesado y cargado de preocupación. Miguel observaba a su madre por el rabillo del ojo, notando cómo parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. «Mamá», comenzó vacilante, «lo siento mucho. Si no hubiera vuelto, si no hubiera causado toda esta confusión». Guadalupe lo interrumpió poniendo una mano sobre la suya. «No, Miguel. Esto no es culpa tuya. Los accidentes pasan, lo importante ahora es que estemos aquí para Isabel». Sus palabras, aunque gentiles, no aliviaron completamente el peso que Miguel sentía. No podía evitar pensar que su presencia había desestabilizado la rutina de Isabel, tal vez distrayéndola lo suficiente como para verse involucrada en un accidente. Los minutos se arrastraban como horas. Miguel se levantó varias veces, caminando de un lado a otro, incapaz de contener su ansiedad. Guadalupe permanecía sentada, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó. ¿Familiares de Isabel Ramírez? Guadalupe y Miguel se levantaron inmediatamente. «Sí, somos nosotros», respondió Guadalupe, su voz tensa. «¿Cómo está ella, doctor?» El médico, un hombre de mediana edad con ojos amables, ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Isabel está estable. Sufrió una conmoción leve y algunas contusiones, pero nada grave. La mantendremos en observación por 24 horas, pero debería recuperarse completamente». Un suspiro colectivo de alivio escapó de Miguel y Guadalupe. «¿Podemos verla?», preguntó Miguel ansioso. El médico asintió. «Sí, pero por favor, una persona a la vez. Todavía está un poco confundida y necesita descansar». Guadalupe miró a Miguel, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él entendió inmediatamente. «Ve tú primero, mamá. Yo espero aquí». Mientras Guadalupe seguía al médico, Miguel se quedó solo nuevamente con sus pensamientos. Fue entonces cuando la realidad de la situación lo golpeó. Luna, su sobrina, estaba en la escuela, probablemente sin saber del accidente de su madre. Sacando el celular del bolsillo, Miguel dudó. ¿A quién debería llamar? Apenas conocía los contactos de Isabel, mucho menos los de la escuela de Luna. Decidió llamar a la única persona que podría ayudar en ese momento. «Tía Carmen, soy Miguel. Yo necesito tu ayuda». La tía de Miguel, hermana de Guadalupe,
Quedó inicialmente sorprendida al escuchar su voz después de tantos años, pero rápidamente entendió la gravedad de la situación. Prometió ir a buscar a Luna a la escuela y llevarla al hospital. Cuando Guadalupe regresó de visitar a Isabel, encontró a Miguel con una expresión preocupada. «¿Qué pasa, hijo?» «Llamé a la tía Carmen», explicó. «Le pedí que fuera a buscar a Luna a la escuela y la trajera aquí. Pensé que sería mejor». Guadalupe asintió, sorprendida por la iniciativa de su hijo. «Hiciste bien, Miguel. Isabel querrá ver a Luna cuando despierte». El sonido de pasos apresurados llamó la atención de ambos. La tía Carmen apareció, sosteniendo la mano de una Luna visiblemente asustada. La niña corrió a los brazos de Guadalupe en cuanto la vio. «Abuela, ¿qué le pasó a mamá?», preguntó Luna, sus ojos llenos de lágrimas. Guadalupe abrazó a su nieta, explicando la situación con palabras suaves y reconfortantes. Mientras tanto, la tía Carmen se acercó a Miguel, sus ojos evaluándolo con una mezcla de sorpresa y cautela. «Miguel», dijo, su voz baja. «¿Cuánto tiempo?» «Tía Carmen», respondió él sintiéndose repentinamente como un niño ante la mirada penetrante de su tía. «Gracias por venir. Yo sé que debe haber sido un shock recibir mi llamada». Carmen asintió, sus labios apretándose en una línea fina. «Tenemos mucho de qué hablar, muchacho, pero ahora no es el momento». La tensión del momento fue interrumpida por la llegada del médico, informando que Isabel había despertado y pedido ver a Luna. Guadalupe llevó a la nieta a la habitación, dejando a Miguel, Carmen y una atmósfera cargada de preguntas no formuladas en la sala de espera. Pasaron minutos en silencio incómodo hasta que Carmen finalmente habló. «¿Por qué volviste, Miguel? Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora?» Miguel suspiró pasando la mano por su cabello. «Yo me di cuenta de que estaba perdiendo lo que realmente importaba, que huir de mis problemas solo creó más problemas. Quiero arreglar las cosas, tía. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Carmen lo observó por un largo momento, como si intentara descifrar la sinceridad de sus palabras. «Lastimaste a mucha gente, Miguel, a tu madre, a Isabel, a todos nosotros. No esperes que las cosas vuelvan a la normalidad de la noche a la mañana». «Lo sé», Miguel respondió, sintiendo el peso de sus acciones más que nunca. «No estoy pidiendo perdón inmediato, solo una oportunidad de mostrar que he cambiado, de formar parte de la familia nuevamente». Antes de que Carmen pudiera responder, Guadalupe regresó con Luna. La expresión en el rostro de su madre hizo que Miguel se levantara inmediatamente. «Isabel quiere verte, Miguel», dijo Guadalupe, su voz una mezcla de sorpresa y aprensión. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Este sería el momento de la verdad, el primer paso real hacia la reconciliación o el golpe final a sus esperanzas. Con un gesto hacia su madre y tía, se dirigió hacia la habitación de Isabel, cada paso resonando con el latido ansioso de su corazón. Al entrar en la habitación, Miguel vio a su hermana acostada en la cama del hospital, pálida pero alerta. Sus ojos se encontraron y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. «Isabel», Miguel comenzó, su voz temblorosa. «Yo lo siento mucho, por todo». Isabel lo observó por un largo momento antes de hablar. «¿Sabes, Miguel? Cuando vi ese auto viniendo hacia mí, todo en lo que pude pensar fue en Luna, en cómo quedaría si algo me pasara. Y luego pensé en ti». Miguel contuvo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. «Pensé en cómo habías vuelto, y en cómo, a pesar de toda la rabia y el resentimiento, una parte de mí se sintió aliviada, porque si algo me pasara, Luna aún tendría una parte de su familia». Isabel hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «No estoy diciendo que te perdono completamente, Miguel, pero tal vez podamos intentar reconstruir algo». Las palabras de Isabel golpearon a Miguel como una ola, trayendo consigo una mezcla de alivio, gratitud y determinación renovada. Dio un paso hacia la cama, vacilante. «Te lo prometo, Isabel. Haré todo lo que pueda para merecer esta oportunidad, para ser el hermano, el tío, el hijo que debería haber sido todos estos años». Mientras los hermanos comenzaban una conversación cautelosa pero esperanzada, fuera de la habitación,
Guadalupe, Carmen y Luna esperaban. El accidente, aunque aterrador, había abierto una puerta inesperada, una oportunidad de sanación, de reconstrucción. El camino por delante aún sería largo y lleno de desafíos, pero en ese momento, en una habitación de hospital en la Ciudad de México, una familia comenzaba a reconectarse, un paso a la vez. Una semana pasó desde el accidente de Isabel. La casa de Guadalupe, antes un refugio silencioso, ahora pulsaba con una energía renovada. Isabel había recibido el alta del hospital, pero el médico recomendó reposo en casa por algunos días más. Esta situación inesperada creó un escenario donde Miguel, determinado a probar su valor, asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana y sobrina. En aquella soleada mañana de sábado, Miguel se movía por la cocina preparando el desayuno. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el ambiente, mientras organizaba cuidadosamente una bandeja. «Tío Miguel», la voz somnolienta de Luna sonó desde la puerta de la cocina. «¿Qué estás haciendo?» Miguel se giró, sonriendo a su sobrina. «Buenos días, pequeña. Estoy preparando el desayuno para llevárselo a tu mamá. ¿Quieres ayudarme?» Los ojos de Luna se iluminaron con la propuesta. «¿Puedo hacer un dibujo para ponerlo en la bandeja?» «Claro que puedes», respondió Miguel, sintiendo una oleada de afecto por la niña. «Estoy seguro de que a tu mamá le encantará». Mientras Luna se concentraba en su dibujo en la mesa de la cocina, Miguel reflexionaba sobre los últimos días. La dinámica familiar estaba cambiando, lentamente, pero de forma perceptible. Isabel, inicialmente reacia a la idea de que Miguel ayudara en casa, gradualmente comenzó a aceptar su presencia y asistencia. Guadalupe entró en la cocina, sorprendida al ver la escena doméstica frente a ella. «Buenos días a los dos. Qué bueno verte despierta temprano en un sábado, Luna». Luna levantó la vista de su dibujo sonriendo a su abuela. «Estoy ayudando al tío Miguel a hacer una sorpresa para mamá». Guadalupe intercambió una mirada significativa con Miguel, una pequeña sonrisa en sus labios. «Eso es muy amable de su parte». Con el dibujo de Luna añadido a la bandeja, Miguel se preparó para subir a la habitación de Isabel. Antes de salir de la cocina, Guadalupe lo llamó. «Hijo», dijo suavemente, «estoy orgullosa de ti. Sé que no ha sido fácil, pero te estás esforzando de verdad». Las palabras de su madre conmovieron profundamente a Miguel. «Gracias, mamá. Solo quiero hacer lo correcto esta vez». Al entrar en la habitación de Isabel, Miguel encontró a su hermana ya despierta, hojeando una revista. «Buenos días», dijo colocando la bandeja sobre la cómoda. «Te trajimos el desayuno». Luna hizo un dibujo especial. Isabel miró la bandeja, sus ojos suavizándose al ver el colorido dibujo de su hija. «No tenían que molestarse». «No es ninguna molestia», respondió Miguel, ayudándola a sentarse. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», admitió Isabel tomando una tostada. «Creo que mañana ya puedo volver a mi casa». Miguel sintió un nudo en el pecho con la mención de la partida de Isabel. Los últimos días, a pesar de las circunstancias difíciles, habían proporcionado una oportunidad única de reconexión. «¿Sabes?», comenzó vacilante. «Estaba pensando, tal vez podría ayudarte a ti y a Luna por unos días más, hasta que te recuperes completamente». Isabel lo observó por un momento, considerándolo. «Miguel, agradezco todo lo que has hecho, pero no quiero que te sientas obligado». «No es obligación», insistió Miguel. «Quiero ayudar, quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites». El silencio que siguió fue interrumpido por golpes en la puerta. Luna entró corriendo, seguida por Guadalupe. «Mamá, ¿te gustó mi dibujo?», preguntó Luna, subiendo a la cama. Isabel abrazó a su hija sonriendo. «Me encantó, mi amor. Es precioso». Mientras observaba la escena, Miguel sintió una ola de determinación. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso. Más tarde ese día, mientras Isabel descansaba, Miguel decidió dar un paseo por el barrio. Las calles de Coyoacán estaban llenas de recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Se detuvo frente a una antigua plazuela, recordando los días en que jugaba allí con Isabel cuando eran niños. «¿Miguel? ¿Miguel Ramírez?». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Al girarse, Miguel se encontró cara a cara con Carlos,
su mejor amigo de la infancia. El tiempo había dejado sus marcas, pero la sonrisa era la misma de siempre. «Carlos», exclamó Miguel genuinamente sorprendido y feliz. «¿Cuánto tiempo?». Los dos hombres se abrazaron, años de ausencia momentáneamente olvidados. «Amigo, no puedo creer que hayas vuelto», dijo Carlos, dando un paso atrás para mirar mejor a su amigo. «¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaste?». Miguel sintió una punzada de culpa. «Llegué hace poco más de una semana. Fue una decisión de último momento». Carlos asintió comprensivo. «Entiendo. Oye, ¿qué tal si tomamos un café? Tenemos mucho de qué hablar». La propuesta de Carlos era tentadora, pero Miguel dudó. «Me encantaría, pero le prometí a mi madre que volvería pronto para ayudar con la comida. Isabel tuvo un accidente de auto y está recuperándose en casa». La expresión de Carlos cambió a preocupación. «Vaya, lamento oír eso. ¿Isabel está bien?». «Se está recuperando», respondió Miguel. «Oye, ¿qué tal si vienes a casa más tarde? Estoy seguro de que mi madre se alegraría de verte y podríamos ponernos al día». Carlos sonrió, aceptando la invitación. Mientras se despedían, Miguel sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Reconectarse con un viejo amigo podría ser un paso más hacia la reconstrucción de su vida en la Ciudad de México. De vuelta en la casa de Guadalupe, Miguel encontró a su madre en la cocina, preparando la comida. «Mamá», comenzó, ayudando a cortar algunas verduras, «me encontré con Carlos en la plazuela. Lo invité a pasar por aquí más tarde. ¿Está bien?». Guadalupe pareció sorprendida, pero complacida. «Claro, hijo, será bueno ver a Carlos de nuevo. Siempre fue un buen muchacho». Mientras trabajaban lado a lado en la cocina, Miguel sintió una sensación de comodidad que no experimentaba en años. Era como si las piezas de un rompecabezas hace mucho tiempo disperso comenzaran a encajar nuevamente. El resto del día transcurrió tranquilamente. Isabel pasó algún tiempo en la sala, viendo televisión con Luna, mientras Miguel y Guadalupe se ocupaban de las tareas domésticas. La atmósfera, aunque aún cargada de emociones no resueltas, estaba más ligera que en los días anteriores. Por la tarde sonó el timbre. Miguel abrió la puerta, encontrando a Carlos con una sonrisa nerviosa y una botella de vino en las manos. «Hola de nuevo», dijo Carlos, entregando la botella a Miguel. «Traje un regalito para tu madre». Mientras Carlos era recibido calurosamente por Guadalupe e intercambiaba saludos educados con Isabel, Miguel observaba la escena con una mezcla de nostalgia y esperanza. La presencia de su viejo amigo parecía llenar otro vacío en su vida. La noche avanzó con conversaciones animadas, risas y algunas lágrimas discretas. Se revivieron historias del pasado. Se compartieron actualizaciones sobre la vida de cada uno. Para Miguel, era como si se estuviera construyendo un puente entre su pasado y su presente, ofreciendo la promesa de un futuro más conectado. Cuando Carlos finalmente se despidió, ya tarde en la noche, Miguel lo acompañó hasta la puerta. «Fue bueno verte, amigo», dijo Carlos, poniendo una mano en el hombro de Miguel. «No desaparezcas de nuevo, ¿de acuerdo? Todos estamos aquí para ti». Miguel asintió emocionado. «Gracias, Carlos, no voy a desaparecer, lo prometo». Cerrando la puerta, Miguel se giró para encontrar a Isabel parada en el pasillo observándolo. «Parece que fue una buena noche», comentó ella, su tono más suave que en los últimos días. «Lo fue». Miguel estuvo de acuerdo. «Isabel, sobre lo que hablamos más temprano, la oferta sigue en pie. Si quieres, puedo ayudarte a ti y a Luna cuando vuelvan a casa». Isabel lo estudió por un largo momento antes de responder. «Está bien, Miguel, vamos a intentarlo, un día a la vez». Con estas palabras, Isabel se retiró a su habitación, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en años sentía que estaba en la dirección correcta. Esa noche, al acostarse, Miguel reflexionó sobre los eventos de los últimos días. El accidente de Isabel, aunque trágico, había abierto una puerta inesperada, una oportunidad de redención, de reconstruir lazos hace mucho tiempo rotos. Con ese pensamiento reconfortante, se quedó dormido, listo para enfrentar lo que sea que el nuevo día trajera. El sol apenas había salido cuando Miguel despertó, sintiéndose extrañamente energizado. En los últimos días,
Había caído en una rutina cómoda, ayudando a su madre con las tareas del hogar y cuidando de Isabel y Luna. Hoy, sin embargo, sería diferente. Isabel finalmente regresaría a su propia casa y Miguel se había ofrecido a ayudar con la mudanza. Mientras preparaba el desayuno, Miguel escuchó pasos suaves bajando las escaleras. Era Guadalupe, que parecía cansada, pero con una sonrisa cálida en los labios. «Buenos días, hijo», dijo, aceptando la taza de café que Miguel le ofreció. «Te has levantado temprano hoy». Miguel asintió sirviéndose una tostada. Quería tener todo listo antes de ayudar a Isabel con la mudanza. Guadalupe lo observó por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. «Miguel, sé que te estás esforzando mucho, pero ¿ya has pensado en lo que vas a hacer de aquí en adelante? Quiero decir, en términos de trabajo, de vida». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. En realidad, había evitado pensar mucho más allá del presente inmediato desde su regreso. «Yo aún no estoy seguro, mamá, pero prometo que estoy pensando en ello». Antes de que Guadalupe pudiera responder, Isabel entró en la cocina seguida por una Luna somnolienta. «Buenos días», dijo Isabel, su voz aún cargada de sueño. «¿Está todo listo para volver a casa?». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Miguel ayudó a cargar las maletas de Isabel y Luna al coche, mientras Guadalupe se aseguraba de que no olvidaran nada. La despedida fue emotiva, con promesas de visitas frecuentes y llamadas diarias. En el apartamento de Isabel, Miguel se sorprendió con la familiaridad del lugar. Aunque nunca había estado allí antes, había rastros de su hermana en cada rincón, fotos familiares, objetos que reconocía de la infancia, el aroma característico del perfume favorito de Isabel. Mientras ayudaba a desempacar, Miguel notó un sobre amarillento cayendo de uno de los libros de Isabel. Curioso, lo recogió, reconociendo inmediatamente la caligrafía en el sobre. «Isabel», llamó, su voz temblorosa. ¿Esto es una carta de papá?» Isabel se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose de par en par al ver el sobre en manos de Miguel. «¿Dónde encontraste eso?» «Se cayó de uno de tus libros», explicó Miguel, extendiendo el sobre hacia su hermana. «No sabía que aún tenías contacto con él». Isabel tomó el sobre rápidamente, su expresión una mezcla de culpa y determinación. «No lo tengo. Esta carta llegó poco después de que te fueras». Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo contaste?». Isabel suspiró profundamente, sentándose en el borde de la cama. «Te acabas de ir, Miguel». Mamá estaba destrozada, yo estaba enojada, y entonces llegó esta carta. «¿Qué decía?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Isabel dudó un momento antes de responder. Él quería reconectarse. Decía que estaba arrepentido por habernos abandonado, que quería una oportunidad de hacer las cosas bien. Miguel sintió una ola de emociones conflictivas: ira, tristeza, confusión. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no intentaste encontrarme?». «Lo intenté», exclamó Isabel, lágrimas formándose en sus ojos. «Pero habías desaparecido, Miguel. Nadie sabía dónde estabas. Y después descubrí que estaba embarazada de Luna. Tuve que tomar una decisión». El silencio que siguió era pesado, cargado de años de secretos y arrepentimientos. Miguel se sentó al lado de Isabel, su mente dando vueltas con esta nueva información. «¿Qué pasó después?», preguntó finalmente. Isabel se secó una lágrima solitaria. Le respondí: «Le conté sobre ti, sobre el embarazo. Él vino a visitarnos». Miguel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Estuvo aquí, en la Ciudad de México?». Isabel asintió lentamente. «Sí, se quedó por algunas semanas. Conoció a Luna cuando era bebé, pero las cosas no funcionaron. Había mucho resentimiento, muchos años perdidos. Volvió a Guadalajara y, bueno, hemos mantenido un contacto esporádico desde entonces». Miguel se levantó abruptamente, caminando por la habitación, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. «Entonces, todos estos años, ¿ustedes sabían dónde estaba? ¿Mantuvieron contacto?». «No era exactamente así», respondió Isabel, su voz suplicante. «Era más saber que estaba vivo, que estaba bien.
Luna lo conoce como un tío lejano. Yo no sabía cómo contarle la verdad. En ese momento Luna entró en la habitación, sus grandes ojos llenos de curiosidad. «Mamá, tío Miguel, ¿está todo bien?» Isabel forzó una sonrisa, atrayendo a su hija para un abrazo. «Todo está bien, mi amor. Tu tío Miguel y yo solo estamos hablando de cosas de adultos». Miguel miró a su sobrina, viéndola bajo una nueva luz. ¿Cuántos otros secretos estaban escondidos en esta familia? «Luna», dijo suavemente, «¿te importaría si tu mamá y yo hablamos un poco más? Prometo que después podremos ver esa película que querías». Luna asintió saliendo de la habitación, pero no sin antes lanzar una mirada curiosa a los adultos. Tan pronto como quedaron solos de nuevo, Miguel se volvió hacia Isabel. «¿Por qué nunca me lo contaste? Todos estos años». Isabel suspiró profundamente. Al principio era rabia, después miedo. Miedo de que si lo sabías te irías de nuevo. Y luego, simplemente, se volvió más fácil mantener el secreto. Miguel sintió una mezcla de enojo y tristeza. «¿Fácil para quién, Isabel? ¿Tienes idea de cuántas noches pasé preguntándome por él? ¿Por todos ustedes? ¿Y tú tienes idea de cuántas noches pasé preguntándome por ti?», replicó Isabel, su voz quebrada. «Miguel, no estoy diciendo que hice lo correcto, pero en ese momento parecía la única opción». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de secretos y arrepentimientos. Miguel caminó hasta la ventana, observando la ciudad afuera, tan familiar y al mismo tiempo tan extraña. «¿Todavía está en Guadalajara?», preguntó finalmente, su voz baja. Isabel asintió. «Hasta donde sé, sí». «Miguel, yo lo siento mucho, de verdad». Miguel se volvió para mirar a su hermana, sus ojos llenos de una mezcla compleja de emociones. «Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, Isabel, pero esto lo cambia todo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel, con un toque de miedo en su voz. Miguel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé. Necesito pensar. Procesar todo esto». En ese momento, la voz de Luna llamó desde la sala, preguntando si ya podían ver la película. La realidad del presente se impuso sobre las revelaciones del pasado. «Ve», dijo Isabel suavemente. «Ve la película con ella. Podemos hablar más después». Miguel asintió, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió una última vez hacia Isabel. «No me voy a ir de nuevo si es eso lo que estás pensando, pero necesitamos hablar, sobre todo». Mientras se unía a Luna en la sala, preparándose para ver una película infantil, Miguel sentía como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Las revelaciones de Isabel habían abierto una caja de Pandora de emociones y preguntas. El camino por delante, que ya parecía desafiante, ahora se mostraba aún más complejo. Pero mientras observaba la sonrisa inocente de Luna, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Esta vez se quedaría. Enfrentaría el pasado, los secretos y las consecuencias de sus propias acciones. El viaje de redención y reconexión que había iniciado al regresar a la Ciudad de México acababa de ganar un nuevo e inesperado capítulo. Los días que siguieron a la revelación de Isabel fueron un torbellino de emociones para Miguel. Se mantuvo fiel a su promesa de ayudar a su hermana y a Luna, pero había una tensión palpable en el aire, un no dicho que flotaba sobre cada interacción. En una tarde particularmente calurosa, Miguel decidió dar un paseo por el barrio para aclarar su mente. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente al antiguo parque donde solía jugar en su infancia. Se sentó en una banca desgastada, observando a los niños que ahora ocupaban los columpios y resbaladillas, sus risas resonando en el aire. «Imaginé que podría encontrarte aquí». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos, su amigo de la infancia, cargando 2 botellas de agua fría. Miguel aceptó el agua agradecido, indicando el espacio vacío a su lado en la banca. «¿Cómo sabías dónde encontrarme?». Carlos sonrió sentándose. «Siempre venías aquí cuando estabas molesto. Algunas cosas nunca cambian». Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, observando la escena frente a ellos. Fue Carlos quien finalmente rompió el silencio. «Isabel me contó sobre la carta»,
dijo suavemente. Sobre tu padre. Miguel sintió una punzada de traición. ¿Ella te contó? ¿Quién más sabe? Carlos levantó las manos en un gesto apaciguador. Calma, amigo. Ella solo me contó porque estaba preocupada por ti. Y por lo que entendí, no mucha gente lo sabe. Tu madre, obviamente, y tal vez la tía Carmen. Miguel suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello. Es todo tan complicado, Carlos. Vuelvo después de 15 años, tratando de arreglar las cosas, y descubro que hay toda una historia que no conozco. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Carlos, su voz llena de preocupación. Miguel se quedó en silencio por un momento, reflexionando. No lo sé. Una parte de mí quiere tomar el primer autobús a Guadalajara y confrontar a mi padre. Otra parte quiere fingir que nada de esto está pasando. Carlos puso una mano reconfortante en el hombro de su amigo. Mira, Miguel, sé que no es fácil, pero volviste por una razón, ¿no? Para reconectar, para hacer las cosas bien esta vez. Miguel asintió lentamente. Sí, pero... ¿Sin peros? Carlos lo interrumpió gentilmente. Tienes una oportunidad aquí, de entender tu pasado, de construir un futuro. No lo tires por la borda por miedo o enojo. Las palabras de Carlos impactaron profundamente a Miguel. Sabía que su amigo tenía razón, pero la idea de enfrentar todo esto parecía abrumadora. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, Miguel susurró dando voz a su mayor temor. Carlos sonrió, apretando el hombro de Miguel. Eres más fuerte de lo que crees, amigo. Y no estás solo en esto. Tienes a tu familia, me tienes a mí. Vamos a enfrentar esto juntos, ¿de acuerdo? En ese momento, el celular de Miguel vibró. Era un mensaje de Isabel. ¿Podemos hablar? Estoy en casa. Miguel mostró el mensaje a Carlos, quien asintió alentadoramente. Ve, es hora de enfrentar esto de frente. Con un abrazo rápido a Carlos, Miguel se dirigió al apartamento de Isabel. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero sabía que ya no podía postergar esta conversación. Al llegar, encontró a Isabel sola. Luna había ido a casa de una amiga para una tarde de juegos. El apartamento estaba silencioso, la tensión casi palpable en el aire. «Hola», dijo Isabel suavemente indicando el sofá. «Siéntate, por favor». Miguel obedeció, su corazón latiendo acelerado. Isabel se sentó en el sillón opuesto, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «Yo quería mostrarte algo», dijo levantándose para tomar una caja de zapatos vieja del armario. Sentándose nuevamente, abrió la caja revelando un conjunto de cartas y fotografías. «Son todas las cartas que papá envió a lo largo de los años», explicó Isabel, su voz temblorosa. «Y algunas fotos de él con Luna cuando era bebé». Miguel tomó una de las fotos con manos temblorosas. En ella, un hombre de cabello canoso sostenía a una bebé, una sonrisa tímida en su rostro. Era innegablemente su padre, más viejo, más cansado, pero aún reconocible. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?», preguntó Miguel, su voz entrecortada. Isabel respiró profundo. «Porque mereces saber la verdad, toda ella. Y porque él quiere verte». Miguel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Qué?». «Él llama de vez en cuando», explicó Isabel, «para saber cómo estamos. La última vez que hablamos yo le conté que habías vuelto. Quiere venir a la Ciudad de México, quiere verte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Su mente era un torbellino de emociones conflictivas. Enojo, miedo, esperanza, confusión. «No sé si estoy listo para esto», finalmente dijo, su voz baja. Isabel se acercó poniendo una mano gentil en su brazo. «Nadie te está presionando, Miguel. La decisión es tuya, pero tal vez sea una oportunidad de obtener algunas respuestas, de cerrar algunos ciclos». Miguel se volvió para mirar a su hermana, sus ojos húmedos. «¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no hay arreglo posible?». Isabel lo atrajo hacia un abrazo apretado, el primer contacto verdaderamente íntimo entre ellos desde el regreso de Miguel. «Entonces, al menos, sabremos que lo intentamos. Juntos». En ese momento, abrazado a su hermana, Miguel sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Años de dolor, de dudas, de arrepentimientos, todo saliendo a la superficie en un solo instante. Lloró.
sollozos profundos que parecían venir desde lo más hondo de su alma. Isabel lo sostuvo firme, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hermano. Era un momento de catarsis, de liberación, el primer paso verdadero hacia la sanación. Cuando finalmente se separaron ambos con los ojos rojos e hinchados, Miguel se sintió agotado, pero de alguna manera más ligero. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó su voz ronca. Isabel sonrió suavemente. «Un día a la vez. Empezamos contándole a mamá. Después decidimos si estamos listos para ver a papá». Miguel asintió lentamente. La idea aún lo asustaba, pero por primera vez en años no se sentía solo enfrentando sus demonios. «Gracias», susurró, «por guardar estos recuerdos, por no rendirte conmigo». Isabel apretó su mano. «Somos familia, Miguel. A pesar de todo, siempre lo seremos». Mientras se preparaban para la difícil tarea de contarle la verdad a Guadalupe, Miguel sintió una mezcla de miedo y esperanza. El camino por delante aún era incierto, lleno de potenciales obstáculos y emociones turbulentas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba enfrentando, con su familia a su lado. El sol comenzaba a ponerse afuera, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero para Miguel, Isabel y toda la familia Ramírez era el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo de honestidad, de sanación y tal vez de redención. El sol apenas había salido cuando Miguel e Isabel llegaron a la casa de Guadalupe. El aire de la mañana estaba fresco, cargado con el aroma de las flores del jardín que su madre cuidaba con tanto cariño. Ambos habían pasado una noche inquieta, sabiendo que la conversación que estaba por venir lo cambiaría todo. Guadalupe los recibió en la puerta, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación al ver a sus hijos tan temprano y con expresiones tan serias. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Mamá», comenzó Isabel, su voz temblorosa, «necesitamos hablar. Es importante». Los tres se sentaron en la sala de estar, el silencio pesado entre ellos. Miguel miró las fotos de familia en el estante, imágenes de tiempos más simples, antes de que secretos y ausencias crearan abismos entre ellos. «Mamá», finalmente habló Miguel, su voz baja pero firme, «sabemos sobre papá, sobre las cartas, sobre que volvió». El rostro de Guadalupe palideció, sus ojos abriéndose de sorpresa. «¿Cómo? Isabel, ¿tú le contaste?» Isabel asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Tuve que hacerlo, mamá. No podíamos seguir con este secreto». Guadalupe se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Todo su cuerpo temblaba ligeramente. «Yo siempre supe que este día llegaría», dijo, su voz casi un susurro. «Solo esperaba tener más tiempo». Miguel se acercó a su madre poniendo una mano gentil en su hombro. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué ocultármelo por tanto tiempo?» Guadalupe se volvió, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Al principio fue por rabia. Tu padre nos abandonó, Miguel. Nos dejó sin nada, sin explicación. Cuando intentó volver, no podía arriesgarme. No podía dejar que los lastimara de nuevo. Pero ¿y después?», insistió Miguel, sintiendo su propia garganta apretarse con emoción. «Cuando me fui, ¿por qué no decírmelo entonces?». Guadalupe sollozó, sus hombros cayendo, porque tenía miedo. Miedo de que si lo sabías, nunca más volverías. Miedo de perderte para siempre, como casi te perdí por tu padre. El silencio que siguió era pesado, cargado de años de dolor no resuelto y secretos guardados. Isabel se unió a ellos, envolviendo tanto a su madre como a su hermano en un abrazo apretado. «No estamos aquí para juzgar, mamá», dijo Isabel suavemente. «Estamos aquí porque queremos sanar a nuestra familia. Todos nosotros». Guadalupe asintió, secándose las lágrimas. «Tienen razón. Ya basta de secretos. Pregunten lo que quieran saber. Les contaré todo». Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Guadalupe reveló cómo su padre, Antonio, se había puesto en contacto años atrás, suplicando perdón y una oportunidad de redimirse. Cómo ella, a regañadientes, le permitió ver a Luna cuando era bebé.
pero mantuvo distancia temiendo que pudiera desaparecer nuevamente. Él preguntaba por ti, Miguel, dijo Guadalupe, su voz entrecortada. Siempre. Quería saber si teníamos noticias tuyas, si sabíamos dónde estabas. Miguel sintió que su corazón se apretaba. ¿Y ustedes? ¿Ustedes no sabían? Isabel intervino. Al principio no. Después, tuvimos algunas pistas, pero parecías determinado a mantenerte alejado, Miguel. No queríamos forzarte. La realización de cuánto su ausencia había afectado a la familia golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Se había ido pensando que se estaba protegiendo a sí mismo, pero en realidad había creado aún más dolor y complicaciones. «Lo siento mucho», susurró, las palabras pareciendo inadecuadas para expresar la profundidad de su arrepentimiento. No sabía, no imaginaba. Guadalupe tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. «Todos cometimos errores, hijo mío. Lo importante es que estamos aquí ahora tratando de arreglar las cosas». «¿Y ahora?», preguntó Miguel, mirando de su madre a su hermana. «¿Qué hacemos?». Isabel respiró profundo antes de hablar. «Papá quiere venir a la Ciudad de México, quiere vernos, quiere verte, Miguel». El aire pareció volverse más denso con esta revelación. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y anticipación apoderándose de él. «No sé si estoy listo para esto», admitió, su voz temblando ligeramente. Guadalupe apretó la mano de su hijo con más fuerza. «Nadie te está presionando, mi amor. Esa decisión es tuya, pero sepas que, sea cual sea tu elección, estaremos aquí para apoyarte». En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Era Luna, preguntando cuándo su madre iría a buscarla a casa de su amiga. La realidad del presente se impuso sobre las revelaciones del pasado. «Tengo que irme», dijo Isabel levantándose. «Pero esta conversación no ha terminado. Tenemos mucho que resolver todavía». Mientras Isabel se preparaba para salir, Miguel la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró, «por haber guardado estos recuerdos, por no haber renunciado a mí». Isabel sonrió a través de las lágrimas. «Somos familia, Miguel. Siempre lo seremos». Después de la partida de Isabel, Miguel y Guadalupe permanecieron en la sala, el silencio entre ellos ahora más cómodo, más honesto. «Mamá», comenzó Miguel vacilante, ¿crees que es demasiado tarde para arreglar las cosas con papá?» Guadalupe pensó por un momento antes de responder. «Nunca es demasiado tarde para el perdón, hijo. Pero el perdón no significa olvidar o fingir que nada pasó. Significa elegir seguir adelante, a pesar del dolor». Miguel asintió, absorbiendo las palabras de su madre. Creo que quiero verlo, pero no sé si estoy listo para perdonar». «Y está bien», aseguró Guadalupe acariciando el rostro de su hijo. «Dale tiempo al tiempo. Lo importante es que estás aquí, que estás dispuesto a intentarlo». Mientras el sol subía en el cielo afuera, Miguel sintió como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Los secretos habían sido revelados, las verdades expuestas. El camino por delante aún era incierto, lleno de potenciales obstáculos y emociones turbulentas. Pero por primera vez en años, Miguel no se sentía perdido. Estaba en casa, rodeado de personas que, a pesar de todo, nunca habían dejado de amarlo. Y con ese amor como base, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que el futuro trajera. Mientras él y Guadalupe comenzaban a planear los próximos pasos, incluyendo cómo y cuándo contactar a Antonio, Miguel sintió una mezcla de miedo y esperanza. El reencuentro con su padre sería, sin duda, uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también podría ser el inicio de un nuevo capítulo, una oportunidad de finalmente cerrar viejas heridas y construir un futuro mejor para toda la familia. Con ese pensamiento en mente, Miguel abrazó a su madre una vez más, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba listo para recorrerlo, un paso a la vez. El sol apenas había salido cuando Miguel e Isabel llegaron a la casa de Guadalupe. El aire fresco de la mañana estaba cargado con el aroma de jazmín del jardín delantero. Ambos dudaron un momento frente a la puerta, intercambiando miradas nerviosas antes de finalmente tocar el timbre.
Guadalupe atendió, aún en bata, sorprendida por la visita matutina. «Hijos, ¿qué hacen aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» Isabel forzó una sonrisa. «No te preocupes, mamá. Solo necesitamos hablar. Es importante». Guadalupe los guió hasta la sala, su expresión una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras se sentaban, el silencio pesaba en el aire, cargado de expectativa. Fue Miguel quien finalmente rompió el silencio. «Mamá», comenzó su voz temblorosa, «descubrimos algo sobre papá». El rostro de Guadalupe palideció visiblemente. ¿Qué descubrieron?» Isabel tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. «Él se puso en contacto, mamá. Hace años, poco después de que Miguel se fuera. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Isabel y Miguel se turnaron para contar todo. Las cartas, las visitas esporádicas, el deseo del padre de reconectarse. Guadalupe escuchó en silencio, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando finalmente terminaron, Guadalupe se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Por largos minutos permaneció allí, mirando hacia el jardín, sus hombros temblando levemente. «¿Mamá?», llamó Miguel suavemente, preocupado. Guadalupe se volvió, sus ojos rojos pero determinados. «Lo sabía», dijo, su voz baja pero firme. «Siempre lo supe». Isabel y Miguel intercambiaron miradas confundidas. «¿Cómo así, mamá?», preguntó Isabel. Guadalupe volvió a sentarse, suspirando profundamente. «Su padre me buscó primero. Pidió perdón, quiso volver. Pero yo no pude. No después de todo». La revelación cayó como una bomba. Miguel sintió una ola de ira creciendo en su pecho. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo?». Guadalupe asintió tristemente. «Le pedí que no los buscara. Quería protegerlos del dolor, de la decepción. Pero cuando Isabel me contó sobre la carta, sobre el embarazo, no tuve el valor de impedirlo». El silencio que siguió era pesado, cargado de emociones conflictivas. Isabel fue la primera en hablar. «¿Por qué nunca nos lo dijiste, mamá?». Guadalupe se secó una lágrima. «Miedo, supongo. Miedo de perderlos a ustedes por él, de revivir todo ese dolor. Y después se volvió cada vez más difícil decir la verdad». Miguel se levantó abruptamente, caminando por la sala. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. «Entonces, todos estos años, ¿todos estábamos guardando secretos unos de otros?». Isabel trató de calmar a su hermano. «Miguel, por favor, todos cometimos errores». «¿Errores?», Miguel explotó. «Esto va más allá de errores, Isabel. Son años de mentiras, de omisiones». Guadalupe se levantó acercándose a su hijo. «Miguel, entiendo tu enojo. Tienes todo el derecho de estar furioso. Pero por favor, trata de entender». «¿Entender qué?», interrumpió Miguel. «¿Que mi propia familia me mantuvo en la oscuridad por años? ¿Que mientras yo vagaba por el mundo, cargado de culpa y arrepentimiento, ustedes estaban aquí, construyendo una relación con el hombre que nos abandonó?» El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la discusión. Luna entró en la sala, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, abuela, ¿por qué están gritando?». El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Isabel rápidamente se acercó a su hija abrazándola. «No es nada, mi amor, solo una conversación de adultos que se puso un poco animada». Luna miró alrededor, sus ojos posándose en Miguel. «Tío Miguel, ¿estás llorando?». Miguel ni siquiera se había dado cuenta de las lágrimas que corrían por su rostro. Las secó rápidamente, forzando una sonrisa. «Está todo bien, Luna. A veces los adultos también lloramos». Guadalupe se acercó tomando la mano de Luna. «Ven, querida, ¿qué te parece si preparamos un desayuno muy rico para todos?». Mientras Guadalupe llevaba a Luna a la cocina, Isabel se volvió hacia Miguel. «Necesitamos hablar de esto con calma, sin gritos, sin acusaciones». Miguel asintió lentamente, sintiendo que la ira inicial se transformaba en una mezcla compleja de dolor y confusión. «Tienes razón. Pero Isabel, ¿cómo seguimos desde aquí? ¿Cómo confiamos unos en otros después de todo esto?». Isabel suspiró sentándose al lado de su hermano. «Un día a la vez, Miguel, con honestidad, con paciencia. No podemos cambiar el pasado,
pero podemos decidir cómo lidiar con él a partir de ahora. El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por las conversaciones animadas de Luna, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Mientras tomaban café, Miguel observaba a su familia, viéndolos bajo una nueva luz. Había dolor, sí, pero también amor, también el deseo de reconstruir. Cuando finalmente se preparaban para partir, Guadalupe llamó a Miguel aparte. «Hijo», comenzó, su voz temblorosa, «sé que pedir perdón no es suficiente, pero quiero que sepas que todo lo que hice, por más equivocado que haya sido, fue por amor. Por ti, por Isabel, por esta familia». Miguel miró a los ojos de su madre, viendo en ellos años de dolor, de sacrificio, de amor incondicional. A pesar del enojo que aún sentía, no pudo evitar abrazarla. «Lo sé, mamá, lo sé». Mientras salían de la casa de Guadalupe, Isabel miró a Miguel. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos sobre papá?» Miguel respiró profundo, mirando hacia el cielo de la Ciudad de México. «Creo que es hora de enfrentar esto de frente. Todos nosotros». Isabel asintió, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. «Juntos, juntos», confirmó Miguel. Mientras caminaban de vuelta al apartamento de Isabel, Miguel sentía como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. El camino por delante aún era incierto, lleno de potenciales conflictos y emociones turbulentas, pero por primera vez en años sentía que estaba enfrentando la verdad de frente, con su familia a su lado. El sol del mediodía brillaba fuerte sobre la Ciudad de México, simbolizando un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir sobre los cimientos de la verdad, por más dolorosa que fuera. El viaje de Miguel, Isabel y toda la familia Ramírez estaba lejos de terminar, pero ahora finalmente estaban todos en la misma página, listos para escribir el próximo capítulo juntos. Las semanas que siguieron a la revelación en la casa de Guadalupe fueron tensas y emocionalmente agotadoras para toda la familia Ramírez. Miguel, aún procesando todo lo que había descubierto, alternaba entre momentos de ira intensa y períodos de profunda reflexión. Isabel, por su parte, se veía en el papel de mediadora, intentando mantener la paz entre su hermano y su madre, mientras lidiaba con sus propias emociones conflictivas. Fue un sábado por la tarde, mientras Miguel ayudaba a Luna con su tarea, que sonó el teléfono. Isabel atendió, su rostro palideciendo visiblemente al escuchar la voz del otro lado de la línea. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro. Miguel se quedó inmóvil, su mirada fija en su hermana. Luna, sintiendo el cambio repentino en el ambiente, miró confundida de un adulto al otro. «Sí, él está aquí», continuó Isabel, sus ojos encontrándose con los de Miguel. «¿Estás seguro? Está bien. Le preguntaré». Cubriendo el auricular del teléfono, Isabel se dirigió a su hermano. «Quiere hablar contigo, Miguel. Está en la Ciudad de México. Quiere que nos encontremos». El mundo pareció girar alrededor de Miguel. Después de semanas de anticipación y ansiedad, el momento que tanto temía y anhelaba, finalmente había llegado. Respirando profundamente, extendió la mano para tomar el teléfono. «Hola». Su voz salió temblorosa. «¿Miguel?» La voz del otro lado era grave, cargada de emoción. «Hijo, ¿eres tú realmente?» Miguel sintió que su garganta se cerraba. «Sí, soy yo». Hubo una pausa, el silencio cargado de años de ausencia y palabras no dichas. Finalmente Antonio habló de nuevo. Me gustaría verte, a todos ustedes, si es posible. Estoy hospedado en el Hotel Reforma. ¿Podemos encontrarnos?» Miguel miró a Isabel buscando apoyo. Ella asintió alentadoramente. «Está bien», respondió. «Mañana en el Parque Chapultepec, a las 10 de la mañana. ¿Conoces el lugar?» «Sí, lo conozco», respondió Antonio, un tono de alivio en su voz. «Estaré allí, gracias, hijo». Cuando Miguel colgó, sus manos temblaban. Isabel se acercó, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «¿Estás seguro de esto?» Miguel asintió lentamente. «No, pero creo que necesitamos hacerlo, por todos nosotros». El resto del día pasó en un borrón de ansiedad y preparación. Isabel llamó a Guadalupe, explicando la situación. A pesar de su renuencia inicial, Guadalupe accedió a participar en el encuentro. A la mañana siguiente, el Parque Chapultepec estaba tranquilo. El aire fresco de la mañana, cargado con el aroma de los árboles,
y el sonido distante del tráfico de la ciudad. Miguel, Isabel, Guadalupe y Luna llegaron juntos, un cuarteto unido por la expectativa y el miedo. Fue Luna quien lo vio primero. «Mira, mamá, es el tío Antonio». Miguel siguió la mirada de su sobrina y allí estaba él. Antonio Ramírez, más viejo y más canoso de lo que recordaba, pero inconfundible. El hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que lo había abandonado y que ahora estaba de vuelta, buscando redención. El grupo se acercó lentamente. Antonio se levantó del banco donde estaba sentado, sus ojos recorriendo cada rostro, posándose finalmente en Miguel. «Hijo», dijo, su voz entrecortada. Miguel sintió una ola de emociones conflictivas: ira, dolor, nostalgia, confusión. «Papá», respondió, su propia voz tensa. El silencio que siguió era pesado, cargado de años de ausencia y palabras no dichas. Fue Guadalupe quien finalmente lo rompió. «Vamos a sentarnos», dijo, su voz firme pero gentil. «Tenemos mucho de qué hablar». Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Antonio explicó sus razones para irse. Habló sobre sus años de arrepentimiento y su búsqueda de redención. Guadalupe e Isabel compartieron sus propias perspectivas, los dolores y desafíos que enfrentaron en su ausencia. Miguel, por su parte, alternaba entre momentos de ira intensa y períodos de escucha silenciosa. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de emoción contenida. «¿Tienes idea de lo que causaste? ¿Del vacío que dejaste? Pasé años preguntándome qué había de malo en mí, por qué no fui suficiente para hacerte quedar». Antonio bajó la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «No había nada malo contigo, hijo. El error fue todo mío. Fui cobarde, egoísta. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que no hubo un solo día en que no me arrepintiera, en que no te echara de menos». Luna, que había permanecido callada hasta entonces, sorprendió a todos con una pregunta inocente. «Entonces, ¿eres mi abuelo de verdad? ¿Por qué nunca viniste a visitarme antes?». La pregunta de la niña pareció disipar parte de la tensión. Antonio sonrió tristemente. «Sí, querida, soy tu abuelo. Y no vine antes porque cometí muchos errores. Pero estoy aquí ahora si me aceptas». Miguel observó la interacción, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. La ira aún estaba ahí. El dolor aún era real, pero también había una pequeña apertura, una posibilidad de sanación. «No va a ser fácil», dijo finalmente. «No puedo prometer que voy a perdonar u olvidar, pero tal vez podamos intentarlo, un día a la vez». Antonio asintió, gratitud y alivio evidentes en su rostro. «Es más de lo que merezco. Gracias, hijo». Mientras el sol subía en el cielo, la familia Ramírez comenzó el largo y difícil proceso de reconexión. Aún había mucho por decir, mucho por resolver. Pero en ese momento, en ese parque en la Ciudad de México, habían dado el primer paso. Al dejar el parque, Miguel se encontró caminando junto a su padre. El silencio entre ellos ya no era tan pesado, ahora llevaba una promesa de posibilidades futuras. «Papá», dijo Miguel suavemente, probando la palabra que no usaba desde hacía tanto tiempo. «¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche?». «¿En casa de mamá?». Antonio sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Me encantaría, hijo, me encantaría mucho». Mientras caminaban de vuelta a casa, Miguel reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. El regreso a la Ciudad de México, las revelaciones, los enfrentamientos, todo había conducido a este momento. El camino por delante aún era incierto, lleno de potenciales obstáculos, pero por primera vez en años, Miguel sintió esperanza. La familia Ramírez estaba lejos de estar sanada, pero estaba unida, y juntos enfrentarían lo que sea que el futuro trajera, un día a la vez. Las semanas que siguieron al encuentro en el Parque Chapultepec fueron un periodo de ajuste y descubrimientos para la familia Ramírez. La cena en casa de Guadalupe, inicialmente tensa y llena de silencios incómodos, gradualmente se transformó en una tradición semanal. Cada encuentro traía nuevas revelaciones, risas vacilantes y a veces lágrimas de reconciliación. En una de esas noches, mientras Luna ayudaba a Guadalupe a poner la mesa, Miguel se encontró a solas en el balcón con Antonio.
El aire estaba fresco, cargado con el aroma de las flores del jardín y el sonido distante del tráfico de la ciudad. «Hijo», comenzó Antonio, su voz suave, «hay algo que quiero mostrarte». Sacó de su bolsillo una billetera gastada, de donde extrajo una foto amarillenta. Era Miguel con no más de 5 años, sonriendo junto a un carrusel. Miguel tomó la foto sintiendo un nudo en la garganta. «¿Guardaste esto todos estos años?» Antonio asintió, sus ojos húmedos. «Nunca me separé de ella. Era mi recordatorio diario de lo que había dejado atrás, de lo que esperaba algún día recuperar». El silencio que siguió ya no estaba cargado de acusaciones no dichas, sino de una comprensión mutua que se estaba formando lentamente entre padre e hijo. Dentro de la casa, Isabel observaba la escena por la ventana, una sonrisa suave en sus labios. Guadalupe se acercó poniendo una mano en el hombro de su hija. «Están progresando», comentó Isabel en voz baja. Guadalupe asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es un milagro, ¿no? Después de tanto tiempo, tanto dolor». El momento fue interrumpido por Luna, que entró corriendo a la sala. «Mamá, abuela, miren lo que encontré en el ático». En sus manos sostenía un viejo álbum de fotos. Las siguientes horas se pasaron alrededor de la mesa de la sala, la cena momentáneamente olvidada, mientras la familia se sumergía en recuerdos guardados por mucho tiempo. Cada foto era una ventana al pasado, desencadenando historias, risas y a veces explicaciones difíciles. Antonio señaló una foto donde sostenía a un Miguel recién nacido. «Fue el día que naciste, hijo. Nunca me había sentido tan asustado y tan feliz al mismo tiempo». Miguel estudió la imagen, viendo el orgullo y el amor en los ojos de su padre. Era difícil conciliar esa imagen con el hombre que los había abandonado años después. «¿Qué cambió?», preguntó en voz baja. «¿Cómo pasamos de ese momento a todo lo que pasó después?» Antonio suspiró profundamente. «La vida, hijo. Problemas financieros, presiones del trabajo, mis propios demonios internos. No son excusas, ¿entiende? Solo explicaciones de cómo un hombre puede perder el rumbo, olvidar lo que realmente importa». Isabel, que estaba escuchando atentamente, intervino. «¿Y ahora? ¿Qué te hizo querer volver, intentar arreglar las cosas?» «Arrepentimiento», respondió Antonio simplemente, «y la comprensión de que, no importa cuánto tiempo pase, la familia es familia. Ustedes son parte de mí, siempre lo serán. Yo solo espero que no sea demasiado tarde para formar parte de sus vidas nuevamente». Guadalupe, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló suavemente. «Nunca es demasiado tarde para el amor, Antonio, pero la confianza lleva tiempo para reconstruirse». Las palabras de Guadalupe flotaron en el aire, cargadas de verdad y de esperanza cautelosa. Miguel miró a su madre con un nuevo respeto, dándose cuenta de la fuerza que había demostrado todos estos años. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la casa de los Ramírez se transformaba. La tensión inicial daba paso a una camaradería vacilante, puntuada por risas ocasionales y recuerdos compartidos. Luna, fascinada con las historias y fotos de sus padres y tíos cuando eran niños, bombardeaba a todos con preguntas. Su inocencia y curiosidad servían como un recordatorio constante del futuro que todos allí deseaban construir. Un futuro donde la familia estuviera unida, donde los errores del pasado fueran lecciones y no barreras. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Miguel sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo, al abrazar a Antonio. El abrazo fue breve, aún cargado de emociones conflictivas, pero fue un paso significativo. «Gracias por esta noche», dijo Antonio, su voz entrecortada. «Significa más de lo que puedo expresar». Miguel asintió, incapaz de formar palabras. Isabel se acercó, envolviendo a ambos en un abrazo. «Un día a la vez, ¿recuerdan? Estamos en el camino correcto». Mientras Antonio se alejaba en la noche de la Ciudad de México, Miguel permaneció en el balcón, observando la figura de su padre desaparecer en la oscuridad. Guadalupe se unió a él, abrazando a su hijo por el costado. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Miguel respiró profundo, reflexionando sobre la pregunta. «Estoy en proceso»,
respondió honestamente. Hay tantas cosas que procesar, tantas emociones. Guadalupe sonrió comprensivamente. Es normal, hijo. Lo importante es que todos estamos dispuestos a intentarlo. La sanación lleva tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Esa noche, acostado en su cama, Miguel reflexionó sobre el camino que lo había traído hasta aquí. Su regreso a la Ciudad de México, que inicialmente parecía un viaje solitario de redención, se había transformado en algo mucho más grande. Era un viaje de sanación familiar, de redescubrimiento y de segundas oportunidades. El futuro aún era incierto, había mucho por resolver, muchas conversaciones difíciles por tener, pero por primera vez en años, Miguel sintió una sensación de pertenencia, de estar exactamente donde debía estar. Mientras el suave sonido del tráfico nocturno llegaba por la ventana abierta, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a su familia. Se quedaría, enfrentaría los desafíos, trabajaría para reconstruir lo que se había roto, porque al final, eso era lo que significaba ser parte de una familia, estar presente en los buenos y en los malos momentos, siempre avanzando juntos. Con ese pensamiento reconfortante, Miguel se quedó dormido, listo para enfrentar lo que sea que el nuevo día trajera, sabiendo que ya no estaba solo en su viaje. El sol naciente pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, reflejándose en las aguas tranquilas del lago de Chapultepec. Miguel observaba el paisaje desde el balcón del apartamento que había alquilado hacía algunas semanas, una taza de café humeante en sus manos. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional, pero ahora, finalmente, sentía que las cosas estaban encajando. El sonido de pasos suaves detrás de él anunció la llegada de Isabel. «Buenos días, hermanito», dijo, uniéndose a él en el balcón. «¿Listo para el gran día?». Miguel sonrió, una mezcla de nerviosismo y expectativa en sus ojos. «Creo que sí. Todavía parece un poco irreal, ¿sabes?». Isabel asintió comprensiva. «Lo sé, pero te lo mereces, Miguel. Todos nos merecemos este nuevo comienzo». El gran día al que Isabel se refería era la inauguración del nuevo negocio de Miguel, una cafetería-librería en el corazón de Coyoacán. La idea había surgido durante una de las muchas conversaciones familiares en los últimos meses. Miguel, inspirado por las historias de su padre sobre el antiguo café que frecuentaba en su juventud, decidió crear un espacio que combinara su pasión por los libros con el deseo de reconectarse con su ciudad natal. Mientras se preparaban para salir, Miguel reflexionó sobre cuánto habían cambiado las cosas. La relación con Antonio, aunque aún delicada, había evolucionado hacia algo más cercano y genuino. Guadalupe, viendo el esfuerzo de todos por reconstruir la familia, finalmente había comenzado a bajar sus propias defensas, permitiéndose soñar con un futuro donde todos estuvieran verdaderamente unidos. Luna, en su inocencia infantil, había sido instrumental en este proceso de sanación. Su aceptación incondicional del nuevo abuelo y su alegría por tener a la familia reunida sirvieron como un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Al llegar al lugar de la inauguración, Miguel fue recibido por una visión que calentó su corazón. Guadalupe y Antonio estaban lado a lado, ayudando a organizar los últimos detalles. Carlos, su amigo de infancia, colocaba libros en los estantes, mientras Luna corría animadamente entre las mesas, poniendo pequeños arreglos de flores. «Hijo», exclamó Guadalupe al verlo, su rostro radiante de orgullo, «está todo tan hermoso». Antonio se acercó poniendo una mano en el hombro de Miguel. «Has hecho un trabajo increíble aquí, Miguel. Este lugar es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos en los últimos meses». Miguel sintió un nudo en la garganta, emocionado por el apoyo de su familia. «Gracias, papá. Esto significa mucho para mí». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Amigos, familiares y curiosos llenaron el espacio, admirando la decoración acogedora y la selección cuidadosa de libros. El aroma de café recién hecho y pan recién horneado llenaba el aire, creando una atmósfera de comodidad y nostalgia. A media tarde, Miguel subió a una pequeña plataforma improvisada, llamando la atención de todos. El murmullo de la multitud disminuyó, todos los ojos vueltos hacia él.
Primero quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Esta cafetería-librería es más que solo un negocio para mí. Es un símbolo de nuevo comienzo, de reconciliación. Sus ojos recorrieron el ambiente, posándose en cada rostro familiar. Hace unos meses, volví a la Ciudad de México buscando redención, intentando corregir errores del pasado. Lo que encontré fue mucho más que eso. Encontré una familia dispuesta a perdonar, a reconstruir, a amar a pesar de las heridas. Lágrimas brillaban en los ojos de muchos de los presentes, especialmente de Guadalupe y Antonio, que se tomaban de las manos discretamente. Este lugar, continuó Miguel, está dedicado a todos los que creen en las segundas oportunidades. Es un espacio para crear nuevos recuerdos, para compartir historias, para reconectarnos con nuestra ciudad, con nuestra cultura y unos con otros. Hizo una pausa, respirando profundo antes de concluir. Bienvenidos a Nuevo Comienzo. Que este sea solo el inicio de muchas historias maravillosas que compartiremos juntos. Un aplauso estruendoso llenó el ambiente. Isabel corrió a abrazar a su hermano, seguida por Luna, que saltó a sus brazos. Guadalupe y Antonio se acercaron, envolviendo a todos en un abrazo colectivo. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Miguel se permitió un momento de reflexión silenciosa. El camino que lo había traído hasta aquí había sido largo y muchas veces doloroso. Hubo momentos en que dudó que la reconciliación fuera posible, que las heridas pudieran sanarse. Pero ahí estaban, no perfectos, aún con mucho por resolver y perdonar, pero unidos. Una familia que había enfrentado el pasado de frente y elegido seguir adelante juntos. El sonido de risas llamó su atención. Luna estaba sentada en una de las mesas, escuchando atentamente mientras Antonio le leía un libro infantil. Guadalupe e Isabel conversaban animadamente con algunos invitados, sus rostros radiantes de felicidad. En ese momento, Miguel supo que había tomado la decisión correcta al volver a la Ciudad de México. Este era su lugar, su hogar. Y aunque el futuro aún fuera incierto, lleno de desafíos y posibilidades, ya no estaba solo para enfrentarlo. Nuevo Comienzo no era solo el nombre de su cafetería-librería. Era una promesa, un recordatorio diario de que nunca es demasiado tarde para reconstruir, para perdonar, para amar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados, Miguel sonrió, sintiéndose verdaderamente en paz por primera vez en años. El camino por delante aún era largo, pero con su familia a su lado estaba listo para cada paso de este viaje. Y así, en el corazón de Coyoacán, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de amor, perdón, y sobre todo de nuevos comienzos.